Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo que me apasiona particularmente, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no señores. Hoy vamos a explorar esas joyas ocultas que te mantienen al borde de tu asiento, esas historias intrincadas, llenas de giros inesperados y personajes complejos, esas series que te hacen cuestionar la realidad misma. Sí, hoy hablaremos de dramas psicológicos turcos que te van a enganchar desde el primer episodio. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre cine y televisión. Prometo que siempre tendrás algo nuevo y emocionante que descubrir. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta. Me encanta tenerte por aquí. Ahora sí, entremos en materia. El panorama de la televisión turca es inmenso y ofrece una gran variedad de géneros, desde comedias románticas hasta dramas históricos. Pero hoy nos centraremos en esas producciones que se atreven a explorar la mente humana, a desentrañar sus miedos, deseos y secretos más profundos. Prepárense para un viaje a través de la psicología, el suspense y por supuesto, el drama. Comencemos con una serie que me tuvo pegada a la pantalla desde el minuto 1, Persona, o Sasiyet en turco. Esta serie es una obra maestra del suspense psicológico. La historia sigue a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio la noticia es devastadora, pero Aga pronto se da cuenta de que esta enfermedad le ofrece una oportunidad única, la libertad de actuar sin consecuencias. Sabiendo que su memoria desaparecerá, decide convertirse en un justiciero, vengando a las víctimas de crímenes impunes del pasado. Lo que hace que Persona sea tan fascinante es la complejidad moral del personaje de Aga. ¿Es un héroe o un villano? ¿Está haciendo lo correcto o simplemente justificando sus actos con su enfermedad? La serie plantea preguntas difíciles sobre la justicia, la memoria y la responsabilidad. Además, la actuación de Haluk Bilginer, quien interpreta a Aga, es simplemente magistral. Ganó un premio Emmy Internacional por su interpretación, y con razón. Te aseguro que no podrás quitarle los ojos de encima. Persona no es solo una serie sobre venganza, es una profunda reflexión sobre la vejez, la soledad y la búsqueda de significado en una vida que se desvanece. La narrativa, meticulosamente construida, teje un tapiz de suspense que te atrapa desde el principio. La dirección es impecable con una atmósfera sombría y melancólica que complementa a la perfección la historia. La banda sonora, sutil pero efectiva, realza las emociones de cada escena. Y por supuesto el guión es brillante, lleno de diálogos inteligentes y giros inesperados que te mantienen constantemente adivinando. Persona es una serie que te obliga a pensar, a cuestionar tus propias creencias y a empatizar con un personaje complejo y moralmente ambiguo. La siguiente en mi lista es Fi Sey Pi. Esta serie, adaptada de una trilogía de libros muy popular en Turquía, explora las relaciones humanas desde una perspectiva psicológica muy intensa. La historia se centra en Kan Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A través de manipulaciones y estrategias psicológicas, Kan intenta controlar la vida de Duru y de todos los que la rodean. Fi Sey Pi es una serie provocadora que aborda temas como la obsesión, el poder, la envidia y la búsqueda de la perfección. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ocultas, lo que hace que la trama sea aún más intrigante. Además, la serie cuenta con una cinematografía impresionante y una banda sonora que te sumerge por completo en la atmósfera tensa y sensual de la historia. A diferencia de otros dramas turcos que se centran en el romance y el melodrama, Fi Sey Pi se adentra en los rincones oscuros de la psique humana. Kan Mañay no es un simple villano, es un hombre inteligente y carismático que utiliza su conocimiento de la psicología para manipular a los demás. La serie explora cómo el poder puede corromper y cómo la obsesión puede llevar a la destrucción. La relación entre Kan y Duru es compleja y perturbadora, y la serie te hace cuestionar los límites del consentimiento y la libertad personal. Fi Sey Pi también presenta personajes secundarios interesantes, cada uno con sus propios problemas y secretos. La serie teje una red intrincada de relaciones que te mantiene enganchado de principio a fin. Si buscas algo con un toque más sobrenatural, te recomiendo Immortals o Yaşamayanlar. Esta serie de vampiros turca es mucho más que una simple historia de chupasangres. Se adentra en la psique de los inmortales, explorando su soledad, su desesperación y su lucha por encontrar un sentido a su existencia eterna.
La historia sigue a Mia, una joven convertida en vampiro contra su voluntad, que busca destruir al vampiro que la transformó. Immortals es una serie oscura y atmosférica que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la muerte y el amor. Los personajes son complejos y tienen sus propios demonios internos, lo que los hace aún más interesantes. Además, la serie cuenta con efectos especiales impresionantes y escenas de acción que te mantendrán al borde de tu asiento. Immortals se distingue de otras series de vampiros por su enfoque psicológico y filosófico. La serie explora las consecuencias de la inmortalidad, tanto físicas como emocionales. Los vampiros de Immortals no son simplemente criaturas sedientas de sangre, son seres atormentados por su pasado, su soledad y su incapacidad para conectar con el mundo mortal. La serie también aborda temas como la venganza, la redención y la búsqueda de la identidad. Mia no es una simple víctima, es una mujer fuerte y decidida que lucha por recuperar su vida y vengar a los que la han lastimado. La serie presenta un mundo oscuro y gótico con una estética visual impresionante y una banda sonora que te sumerge por completo en la atmósfera sobrenatural. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de Gulperi. Si bien no es puramente un thriller psicológico, Gulperi aborda temas importantes relacionados con el trauma, el prejuicio y la resiliencia. La historia sigue a Gulperi, una joven madre que es falsamente acusada de adulterio y pierde la custodia de sus hijos. A lo largo de la serie, Gulperi lucha incansablemente por recuperar a sus hijos y limpiar su nombre, enfrentándose a una sociedad patriarcal y despiadada. Gulperi es una serie emotiva y poderosa que te hará reflexionar sobre la injusticia y la importancia de la perseverancia. La actuación de Nurgul Yesilkay, quien interpreta a Gulperi, es simplemente excepcional. Te conectarás con su dolor, su frustración y su determinación. Es una serie que te llegará al corazón y te dejará pensando mucho después de que termine. Gulperi es más que un simple melodrama, es una crítica social a la opresión de las mujeres en la sociedad turca. La serie explora los prejuicios y las discriminaciones que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que son acusadas de romper las normas sociales. Gulperi es un personaje inspirador que lucha contra viento y marea para defender su honor y recuperar a sus hijos. La serie también aborda temas como la violencia doméstica, el abuso infantil y la corrupción. Gulperi es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la justicia, la igualdad y la perseverancia. La actuación de Nurgul Yesilkay es sobresaliente, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de Gulperi de una manera convincente y conmovedora. Otra joya que quiero recomendarles es Ethos o Bir Bakadr. Esta serie original de Netflix explora la división cultural y social en la Turquía moderna a través de las historias de un grupo de personas muy diversas que se cruzan en la consulta de una psicóloga. Tenemos a Merim, una joven de origen rural y religiosa, Peri, una psiquiatra cosmopolita y atea, y muchos otros personajes con diferentes orígenes y creencias. Ethos es una serie sutil y reflexiva que te invita a cuestionar tus propios prejuicios y a comprender las perspectivas de los demás. La serie aborda temas como la identidad, la religión, la clase social y la salud mental de una manera muy honesta y sensible. No es una serie fácil de ver, pero es muy gratificante y te dejará pensando mucho sobre la sociedad en la que vivimos. Ethos es una serie innovadora que rompe con los estereotipos y presenta una visión compleja y matizada de la sociedad turca. La serie explora las tensiones entre la tradición y la modernidad, la religión y el secularismo, y las diferentes clases sociales. Cada personaje tiene su propia historia y sus propias luchas, y la serie te invita a empatizar con ellos y a comprender sus perspectivas. Ethos aborda temas delicados como la depresión, la ansiedad y el trauma de una manera honesta y sensible. La serie te hace reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de superar los prejuicios y las estigmatizaciones. Ethos es una serie que te dejará pensando mucho sobre la sociedad en la que vivimos y sobre la importancia de la tolerancia y el respeto mutuo. La dirección es impecable con una estética visual cuidada y una banda sonora que complementa a la perfección la atmósfera reflexiva de la serie. Finalmente no puedo dejar de mencionar The Protector o Hakan, Muaf. Aunque tiene elementos de fantasía y acción, The Protector también explora temas psicológicos interesantes relacionados con la responsabilidad, el destino y la lucha contra el mal. La historia sigue a Hakan, un joven que descubre que es el último protector de Estambul y que tiene la misión de salvar la ciudad de fuerzas oscuras. The Protector es una serie entretenida y emocionante que te sumergirá en un mundo de fantasía y aventura.
Los personajes son carismáticos y la trama está llena de giros inesperados. Si buscas algo con un toque de acción y fantasía, pero también con profundidad psicológica, esta serie es para ti. The Protector es una serie que combina elementos de la mitología turca con una trama de superhéroes moderna. La serie explora el tema del destino y la responsabilidad, mostrando cómo Hakan, un joven común y corriente, debe asumir un papel heroico para proteger a su ciudad. La serie también aborda temas como la amistad, el amor y la lealtad. Los personajes secundarios son interesantes y bien desarrollados, y la serie te invita a conectar con ellos y a preocuparte por su destino. The Protector presenta una visión moderna y fascinante de Estambul, con una estética visual impresionante y efectos especiales que te sumergirán en un mundo de fantasía. La serie es entretenida y emocionante, pero también te dejará pensando sobre la importancia de la responsabilidad y la lucha contra el mal. Además, la serie explora el concepto del héroe reacio, un individuo que se ve forzado a asumir un rol para el que no se siente preparado. Hakan experimenta un crecimiento personal significativo a lo largo de la serie, aprendiendo a controlar sus poderes y a aceptar su destino. Y bien, llegamos al final de este recorrido por algunos de los dramas psicológicos turcos más intrigantes que he visto. Espero haberles dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Recuerden que estas son solo algunas recomendaciones, y hay muchas otras joyas ocultas esperando a ser descubiertas. Dentro de este panorama, es importante mencionar que la televisión turca está experimentando un auge global, y cada vez más plataformas de streaming están invirtiendo en producciones locales. Esto significa que tenemos acceso a una variedad cada vez mayor de series de alta calidad, con historias originales y personajes complejos. Los dramas psicológicos turcos, en particular, están ganando popularidad gracias a su capacidad para abordar temas universales de una manera innovadora y atractiva. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias recomendaciones de series turcas que los hayan enganchado. Me encantaría saber qué están viendo. Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más contenido sobre cine y televisión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.